creo que debo repetirlo hasta el cansancio, es que cuando uno les dicta algunas normas, no son caprichos, jóvenes. Le dije, por ejemplo, que el celular no debe mostrar grado, llega tarde y ahí como el celular. Que no se come, no se tiene que comer acá y lo hace. Esos son aparentemente detalles, no crean, jóvenes, son cosas que se van estableciendo carnalmente y eso se queda para toda la vida, no se lo puede decir nadie. Y reitero la razón de ser de una universidad. Ustedes están con conciencia, están en una universidad, no están en cualquiera. Esto no tiene el nivel de cualquier centro educativo, digamos, de nivel medio, ni tampoco tecnológico, ni institutos técnicos. No, esto es una universidad. Y la universidad, remarqué desde la primera ocasión que nos juntamos, es que es una institución que vienen a formarse como personas. El fin supremo de la universidad, repito, jóvenes, no es titularlo, es formarlo como personas. Personas en el sentido integral. Aquellos que tienen un comportamiento, obviamente, que sujetan normas. Las normas son las que nos permiten una convivencia apropiada. Somos un país fallido, un país mamarracho, porque nadie aquí cumple normas. No sé si saben ustedes, el Perú es uno de los países que tiene más leyes en el mundo. Y es el que más viola sus leyes. Hay un filósofo, no sé si Cicerón dijo, el país que tiene más leyes es el pueblo más ignorante que existe. Eso es una verdad. Y da vergüenza en verdad reconocer eso. Por eso es que algunos somos tercos, nos volvemos antipáticos, que sé que algunos nos odiarán. Pero no podemos permitir que se siga haciendo de eso un hábito de vida, de que ustedes salten las normas, las órdenes, las leyes, porque nos da rabia, en verdad, saber el nivel en que como país hemos caído. Por eso estamos padeciendo lo que padecemos. Aquí se hace abuso de todo, y eso es cruel, en verdad. Porque siempre hay víctimas de esos abusos, siempre hay víctimas. Entonces, seguiremos por ahí bregando, a pesar de que no lo logremos, de que se sepa cuando menos que hay algunos que sí creemos que es necesario este tipo de acciones para poder, ojalá, intentar revertir mínimamente siquiera el nivel tan deprimente que tenemos como país que se supone que tiene una cultura. Y de verdad que sí tiene, pero históricamente no, moderna, no, nada útil. Bueno, vamos a tratar el tema de hoy día. Es respecto a las actividades no reproductivas, porque para los reproductivos, ¿puede alguien por ahí comentar el proyector? A propósito, ya me presentaron todos los seminarios. ¿Sí? Hoy día presenta un grupo y la próxima clase de otro grupo. Liberales sí me lo han presentado, ¿cierto? Sí. Porque la temática es antiviral. La sesión teórica es antivirales no retrovirus, pero el seminario es sobre retrovirus. ¿Sí lo han hecho? Sí, creo que sí. Bueno, nadie puede hacer así. A ver, todos ustedes conocen que dentro de los especímenes que se encuentran, al menos en nuestro ambiente, hay una serie de gérmenes microscópicos y a muchos ya los hemos identificado bastante bien. Y dentro de ellos se encuentran algunos agentes que en la actualidad todavía no hay consenso
de si es que realmente corresponden al grupo de los entes que tienen vida. No hay digamos, unanimidad. ¿Por qué? Porque estos agentes para tener vida propia necesitan parasitar a una célula. Si no parasitan a una célula, no pueden vivir por su propia cuenta. Son parásitos celulares obligados. Entonces, si no existieran con los humanos y algunos otros vectores, tampoco existiría bien. Por lo menos que tengan vida autónoma no tienen. Muy bien, solamente parásitos obligados. Y simplemente son fracciones de DNA o RNA. Son segmentos de ácido nucleico. ¿Y cuál es su único objetivo para poder sobrevivir? Generar copias de genoma para la progenie viral, elaborar moléculas de ARN particularmente mensajero para sintetizar proteínas para replicarse. Nada más ese es su objetivo. Infectar células para replicarse. Pero esa infección, obviamente, como están en la matriz más íntima de la vida, la alteran. Se alteran y producen enfermedades realmente muy serias. Necesitan obligadamente entonces los hospederos, no de huéspedes, hospederos. ¿Y cuáles son los hospederos típicos de los virus? Son los seres humanos, obviamente, los monos y artrópodos, los mosquitos, son los vectores. Generalmente estos son los que llevan a la gente para transmitirlo en base a sus picaduras a un ente biológico superior como los monos y los seres humanos. Tienen diversidad de vías de entrada, la conjuntiva, por ejemplo, el tracto respiratorio, el gastrointestinal, injurias particularmente de tejido superficial, en piel y mucosa, sangre, y vertical. La transmisión vertical se refiere a la que se transmite por el embarazo, vía placentaria o vía leche materna. ¿Sí? Lo de la conjuntiva fue un hallazgo, en verdad, un poco extraño, ¿sí? En México ha habido al menos un cierto tiempo un nivel de desarrollo de la pediatría de alto grado, en verdad, ¿sí? La escuela mexicana era reconocida en el mundo antes de los docentes. Y ellos investigaron que el sarampión, que antes se pensaba que la acción de la vía respiratoria, mucosa nasofaringea particularmente, ellos demostraron que no era así, ¿sí? Y que la vía de entrada era fundamentalmente la conjuntiva. ¿Cómo hicieron el estudio? Porque sarampión, en lugar que la rubiola, que le llaman sarampión alemán, se caracterizan por una conjuntivitis. Y se investigaron qué hicieron. Un estudio sencillo, a un grupo de estudio, lo dividieron en dos segmentos. A ver, imagínense. Quieren ingresar. Como digo, no les puedo prohibir su ingreso, pero molestan. Entonces, una población de niños, este fue un estudio que incluso se cuestionó por su metodología un poco fría, ¿no? Un poco fría. En un ambiente hospitalario había un paciente, un niño con sarampión. Entonces, como se pensaba que el sarampión ingresaba por vía respiratoria, todo el mundo se ponía mascarillas. ¿Y qué hicieron muchos de ellos? A algunos niños les dejaron su mascarilla y a otros les pusieron gafas, pero herméticas. Entonces, todos los niños que usaron mascarilla y no usaron gafas, resultaron con sarampión. Aquellos que usaron mascarilla y gafas, ninguno. Entonces ahí es donde precisaron de que la vía de acceso era conjuntival. Así miren, estudios tan sencillos, ¿no? Como puede ser tan impactantes para determinar
vía de entrada, por la conjuntiva del modo muy específico. Y hay virus que se transmiten por la leche materna, pues, o por la vía placentaria. Eso también se tomó un auge extraordinario con las infecciones del VIH. El VIH, por si acaso, es un virus relativamente moderno. Hay un virus antes del VIH-1, el VIH-2, que es originario de los monos, ¿no? Y obviamente en África. Y ese es muy poco. Se empezaba antes de tener en cuenta valor de sí, se sabe decir, pero mínimamente. Bueno, pero en el ser humano es donde se puede identificar que se podía transmitir el virus tanto en el embarazo, por vía sanguínea, como también en la lactancia materna. Pero ahí hay una cuestión que precisar. Entonces se estableció una norma drástica de que ninguna mujer con VIH debía darle lactar a su niño. Pero miren la curiosidad y la relatividad de esta cosa. Se hizo un estudio en África comparativo de aquellos niños que recibían el pecho materno de sus madres con VIH positivo y niños que se les suspendió la lactancia materna. Se esperaba obviamente que los niños que no recibieron el pecho materno, la tasa de incidencia de VIH iba a ser baja o nula, ¿no? Y se corroboró. Pero ¿saben qué ocurrió con la tasa de mortalidad? Curiosamente se murieron más los niños que no recibieron pecho materno de los que recibieron. Tuvieron la transmisión por vía lactancia, en las cuales recibían el VIH, o tenían la posibilidad de infectarse con VIH. La tasa materna fue de muerte, de índice mayor de muerte que los que no recibieron leche materna, porque resulta que la leche materna, su aporte nutricional y precisamente de anticuerpos que da contra la lactancia de los primeros días de la lactación, los protegía. O sea, más les protegía esa leche que a pesar de que era un riesgo de transmisión del virus, más les protegió que aquellos que no recibieron la lactancia materna, se supone, con la transmisión del VIH. Miren lo relativo que hay del proceso, digamos, de salud. Bueno, las infecciones humanas más comunes precisamente son las producidas por los agentes virales. Y ahí hay que destacar la SIDA y la seda, infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda, especialmente en la población pediátrica. Quiero insistir en este dato que creo que les he dado. Todas las infecciones diarreicas y virales, ya no está cultura. ¿Sí? ¿Alguien quiere abrir la puerta? Yo no lo voy a abrir. Por favor. Querido abrir a favor de que esa señorita. Párate y puedes explicarle a tu compañero por qué llegas hasta ahora. Sí, pero todos hemos sido víctimas del tráfico. Sí, pero han desviado el tráfico y en el lugar donde antes del día tenían comida, han desviado el tráfico y ahora dan la vuelta por el tren, por el cementerio. Pasa, pero de esta manera no te voy a poner asistencia. Sí, disculpe, por favor. No me hacen. Bueno, quiero que recuerden esta estadística. De todas las infecciones respiratorias agudas en niños, particularmente en niños, y de las enfermedades diarreicas agudas en niños, entre el 80% y a veces más son causadas por virus. Dice dato, ¿por qué me interesa remarcarlo? Porque por lo tanto, una tía y una ELA que ya puede ser a un estado de emergencia por la dilatación, proceso de sufrimiento respiratorio. Lo primero que hacen en nuestros hospitales comunes es indicarles antibióticos, en donde casi es una norma, casi como un dictamen de catecismo, inmediatamente indicarles
amoxicilina, ahora hubo con ácido clavulano. Pero una suma de errores pero brutales lo que se hace en nuestro medio. Si la mayor parte, repito, no son bacterianas, e incluso las infecciones bacterianas, especialmente diarreicas, jovencitos, no solo por el hecho de ser infecciones bacterianas hay que usar antibióticos. Porque al contrario, miren, paradójicamente, cuando se usa antibióticos en una enfermedad que no es tóxica, que no es severa, una enfermedad diarreica aguda, quiero decir, que no es severa, pero sabemos que es bacteriana, si usamos antibióticos en esa condición de no severidad, se prolonga el tiempo de enfermedad por afectación de la flora intestinal. Miren ese detalle. Entonces, ¿qué explicación tiene de que a casi todos los procesos como la enfermedad diarreica aguda bacteriana se le tiene que dar antibióticos? Pero es doblemente torpe, ¿no? Doblemente torpe. Así que, jovencitos, por favor, estamos en el capítulo de antimicrobianos. Tomen conciencia de eso, de que no es obligatorio necesariamente usar antibióticos en infecciones que suponemos son bacterianas. Incluso, así fueran bacterianas, tampoco es imprescindible el uso de antibióticos. Bueno, esto también es un dato importante. Las infecciones virales son las que más tienen tendencia a hacerse epidémicas y a veces pandémicas. Por eso tenemos un grato recuerdo del COVID. Y por si acaso sobre COVID, porque hay muchos mitos sobre eso. No es un virus nuevo. Ustedes han escuchado hablar del virus que produce el SARS, S-A-R. Es una infección activa, ese es coronavirus. ¿Por qué estoy remarcando esto? Porque hay tanto desubicado que siguen pensando que el coronavirus es un agente que ha sido manipulado intencionalmente en el oriente, como en países como la China, con el fin de matar a la gente. Eso se difundió de un modo groserísimo y hay muchos que le han hecho caso. Y políticamente, ideológicamente se sigue utilizando. Por ejemplo, el secretario de Estado de Salud en Estados Unidos, Kennedy, un descendiente de los famosos Kennedy que gobernaron ese país, es el actual secretario general de Salud en Estados Unidos. Y él es un antivacunas, pero radical, rabioso, y que siguen con la cantaleta que el virus fue una cuestión nueva generada en laboratorios de China, solamente por jorobar se les ocurrió a los chinos hacer. ¿Por qué son los chinos? Porque son comunistas, son socialistas, son los grandes rivales de Estados Unidos. Es una contaminación ideológico-política, pero terrible de lo que es la salud. Y estos tipos por si acaso se están poniendo a partir de ahí una serie de políticas de salud, pero cavernícolas. Por ejemplo, están prácticamente impidiendo campañas de vacunación en Estados Unidos. En Estados Unidos hace tiempo se habían casi eliminado enfermedades como el sarampión. Y saben que por estas campañas de estos tipos miserables, ya la gente está dejando de vacunarse para el sarampión. Y hay una nueva oleada de sarampión en Estados Unidos que se está diseminando en el mundo. Miren el daño que provoca. Entonces el coronavirus, que son los SARS y luego el COVID, son antiguos. Y por lo tanto, cuando se hace la vacuna, ya habían avances, mientras no era COVID todavía, ya habían avances. Por eso cuando surge la pandemia, rápidamente se dieron la vacuna. Entonces, no, sospechoso, ¿cómo es que este virus, si recién sale, ya hay vacunas? Y para los demás virus demoran mucho tiempo hacer la vacuna. Es que ya había una base previa en los coronavirus originales. No es que son nuevos, por favor, eso conozcan, ¿no? Bueno, clasificación hay virus DNA y virus RNA. Los de DNA son, por ejemplo, los que ocasionan la viruela, o virus, los que ocasionan la varicela y el herpes zóster. Por si acaso, el herpes zóster es una infección, es una enfermedad como consecuencia de la infección por virus de la varicela. Cuando a nosotros nos da la varicela, que dicho sea de paso nos da todo el mundo, y no hay vacuna, ¿qué pasa? Que ese virus nunca muere mientras estemos vivos, quiero decir, sigue parasitando nuestras células y se queda particularmente en los extremos de las raíces nerviosas finales. Se quedan ahí viviendo en estado vegetativo y mueren con nosotros. Nos morimos nosotros, se muere el virus de la varicela con nosotros. Pero de repente hay circunstancias, por ejemplo, el estado de inmunosupresión en la cual estos virus se reactivan
y producen erupciones muy particulares en dermatomas, famoso herpes zóster, que es un proceso bien severo en cuanto a dolor. Es como un ramillete de erupciones vesiculares, ¿sí?, en dermatomas cutáneos, generalmente torácicos, incluso hay oculares, hay faciales, y que si estamos inmunológicamente competentes, pues vamos a superar a costa del dolorosísima, muy molestosa que hay con tendencia a infectarse bacterianamente. Pero ¿qué ocurre? Que en algunos pacientes, especialmente en pacientes de tercera edad, donde su inmunología ya no está tan buena, en los alcohólicos, los desnutridos, los que tienen diabetes, por ejemplo, que es una enfermedad que comprometen el sistema inmunológico, se llega al famoso problema del dolor neuropático, el nombre de herpes zóster, la neuropatía hepática por herpes zóster, que en verdad, jóvenes, llega a ser brutalmente doloroso en algunos casos, donde no hay estrategia médica para controlar el dolor en estos casos severísimos. Y es un dolor que es de tipo neuropático, no es un dolor somático ni visceral. Entonces no responde a ningún analgésico antiinflamatorio común. Pueden ustedes dar dosis altísimas de AINES y no le va a controlar para nada la molestia al paciente. Requiere opioides, tramadol, codeína, hasta morfina para controlar el dolor, que es muy intenso en verdad. Y incluso hasta eso llega a fracasar. Yo particularmente tenía un caso de un paciente con herpes zóster, un anciano, muy anciano, que le llegué hasta indicar o sugerir que se vaya a un neurocirujano muy reconocido que había hace años acá, el doctor Uriarte, Díaz Uriarte, muy reconocido, neurocirujano. Hablé personalmente con él, le hizo un bloqueo neurológico con alcohol absoluto, tratando de... Se ubica la rama nerviosa y a la rama se le inyecta la sustancia, alcohol absoluto. Y obviamente ese alcohol es tan tóxico para la raíz nerviosa que, digamos, lo aniquila, no le permite ninguna función de transmisión. Nada, seguía el dolor. Tuvo que hacerle después una radiculotomía. O sea, tuvo que cortar el nervio, completamente lo cortó el nervio, lo seccionó. Increíblemente no se solucionó el dolor. En ese paciente ha sido donde ha habido un fracaso absoluto de todas las técnicas, procedimientos y médicos para el dolor neuropático que ocasiona el herpes zóster. Obviamente de por sí no mata, pero es un sufrimiento inmenso de este pobre paciente. Me acuerdo las condiciones en que llegaba, era terrible. Bueno, y después, por ejemplo, el hepatnavirus es el virus de la hepatitis B. Ya aquí les adelanto que la hepatitis B junto con la hepatitis C son peligrosísimas ITS con una capacidad inmensa de diseminación, se transmiten por relaciones sexuales. E incluso la mortalidad que puede provocar, que llega a provocar cáncer de hígado, son agentes causales incuestionables, hepatitis C y hepatitis B del cáncer de hígado. Es terrible, es más grave que las infecciones incluso por VIH. Y recuerden, se transmite muchísimo por relaciones sexuales. Estos son los virus de RNA. Ahí encontrarán ustedes la rubiola, que es muy parecido al sarampión, le llaman sarampión alemán. La rabia es absolutamente mortal. A la fecha no hay ningún tratamiento que pueda salvar la vida de los pacientes con rabia. La poliomielitis, que estuvo erradicada hace años, en los 80 por ahí, se había logrado erradicar gracias a las campañas masivas de vacunación, está regresando otra vez. Hay poliomielitis nuevamente, particularmente en esos lugares donde la prédica de los antivacunas ha prendido. Hay lugares donde ya no permiten las vacunas para nada, se oponen rabiosamente a las vacunas. Y así, ¿no es cierto? Hay una tremenda cantidad de enfermedades paramisovirus de sarampión. El coronavirus, ahí está, pues, SARS-CoV, SARS, que es la infección original. Y los retrovirus, como el del VIH,
que ya saben, provocó una pandemia terrible, una epidemia más que pandemia terrible, lo que llamaba peste rosa se llamó primero, así sería el nombre. Peste rosa porque lo relacionaron al amor, como si el amor fuera necesariamente sexo. Así que por ahí se hicieron esfuerzos para buscar alternativas farmacológicas y se comenzaron a elaborar y producir el antiviral. El antiviral que digamos, inauguró el tratamiento antiviral fue la deoxyuridina, el famoso IDU. Y esta frase es importante remarcarla, miren ustedes, desde el año 1955 se dijo, la mayor dificultad, dice, no ha sido encontrar sustancias que inhiban la reproducción del virus, eso se puede hacer casi con facilidad, sino descubrir sustancias que restrinjan la multiplicación del virus en el ser humano sin causar al mismo tiempo daño al paciente. ¿Por qué? A ver, ¿por qué estiman ustedes los antivirales que van a afectar a estas partículas de ácido nucleico? Bueno, entonces, porque al afectar a los virus, que son segmentos de ácido nucleico, vamos a poder dejar de afectar al ser humano, a la célula del ser humano, ¿no? Porque el medicamento no distingue a los ácidos nucleicos de los virus, de los ácidos nucleicos del paciente. Entonces, tanto le afectará a los virus como a las células del paciente. Por eso es que muchas veces producen gravísimos efectos en los antivirales. Bueno, los mecanismos de acción, como ven ustedes ahí, consisten en afectar las etapas del crecimiento y multiplicación de los virus. Entonces hay inhibidores de entrada, se llama de fusión, bloquean la unión entre el virus a la célula huésped, ahí está el maravilloso, la enfurbitida para el VIH, estos son antivirales para el VIH relativamente nuevos. Inhibidores de la replicación de los sitios de ácido nucleico, de ahí tenemos la sumabilidad de los tetraciclovir. Estos son antivirales muy conocidos y muy útiles para las manifestaciones comunes por virus, el labial, por ejemplo, el virus. Inhibidores de no-nucleócido de la transcriptasa inversa para VIH, revirencia. Inhibidores de la proteasa, como el ritonavir y el simetrelib, que son para el virus de la hepatitis C. Recuerden, por favor, no se olviden, el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis D son agentes muy dañinos para el hígado, producen cáncer, definitivamente casi inevitable, cáncer de hígado, y son transmitidos fundamentalmente por las relaciones sexuales. A propósito de eso, les comento la curiosidad de los procesos científicos. Al menos para prevenir transmisiones virales por la vía sexual, no hay mejor medio de prevención que el uso del condón. Y el condón es un estuche, ¿cierto?, de látex, donde caray, ¿por qué se ríen? Tomemos en serio esto, por favor. Tomemos en serio, estamos en una gente adulta. Entonces, ¿qué pasa con el condón? Obviamente ahí se deposita el semen y se deposita las partículas virales. Ahí. Y las partículas virales que se quedan dentro son microscópicas. ¿Y creen ustedes que los condones son absolutamente íntegros? No.
¿cierto? Tienen poros. Y en cuanto a dimensiones, ¿qué estiman ustedes? Que la dimensión de un poro, de una membrana de látex, de condón, comparativamente, ¿qué tamaño tiene? ¿Qué para acá? Llegas tarde y estás embobada con el celular aquí. ¿Qué te pasa? ¿Qué problema tienes? Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? ¿Por qué? Por favor. Me incomoda de este modo con el celular y escondida como si hubiera estado con la información. Es increíble, hermano. Te juro que no llego a entender qué pasa con la mente de algunos de ustedes. Es malcriadez al extremo eso. He sido severo diciéndoles anteriormente a algunos reciben mensajes. Y se persiste en esto. ¿Qué es esto? Es una provocación, pues. Es una provocación, entiéndelo. Estás provocándome que te bote de acá. ¿Quieres que haga eso? Se supone que no, ¿no es cierto? Y por respeto hacia ti no lo haría. Porque a pesar de que eres una querida, me provocas una reacción tal vez irracional, ¿sí? Bueno, les estaba hablando de esto. Entonces los condones tienen poros. Eso es una cuestión que no se puede impedir. Y los poros de los condones son miles de veces más grandes que una partícula viral. La partícula viral es ultra microscópica. O sea, tranquilamente atraviesan los poros. ¿Y cómo es posible que el condón, habiendo esa realidad, realmente sí protege de la transmisión de ITS? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo es que siendo el virus más pequeño que el poro del condón, el condón es un elemento de protección reconocido y notablemente eficaz? Reflexionen, analicen. Ahí quiero ver, a ver tú, ¿qué idea tienes? Tú, jovencita, tú, ¿qué idea tienes? ¿Por qué es útil el condón para prevenir la transmisión viral del VIH teniendo poros más grandes que el virus? ¿Qué se te ocurre pensar? Ahí pon todo tu mente. No se te ocurre nada, ¿no? Se nota, estás en blanco. ¿Qué les he dicho de la condición del virus? ¿Cómo sobrevive? Tiene que estar parasitando una célula. Y obviamente en un coito se transmite partículas virales que se han liberado de algunas células y están libres por ahí circulando, pero la mayor parte están dentro de células, particularmente los famosos CD4. ¿Sí? Y ahí pueden sobrevivir y ahí son infectantes. El virus, la partícula viral, muere en contados segundos si no está dentro de una célula. Entonces no necesariamente se transmite el virus del VIH y otros virus por la partícula viral solamente, sino que siempre y cuando esté infectando una célula. Por lo tanto, las células son mucho más grandes, un polimorfo nuclear, lo que quieran ustedes, son mucho más grandes que la partícula viral, que el poro del condón, y por lo tanto nos pueden salir. Los infectantes activos no pueden salir. Oh, diablo, todo está fallando. No pueden salir. Y se quedan obviamente atrapados. Porque estuvieron libres ahí. No pueden pasar. Perdón, porque estuvieron libres sí pasan, pero generalmente mueren de inmediato. ¿Se entiende? Sí. Entonces por eso, por fortuna, ocurre ese fenómeno. La partícula viral para infectarte es dentro de una célula, obviamente del infectado. Y aquí se queda, obviamente, no puede pasar por el poro, porque la célula es mucho más grande que el poro del condón. Los virus libres sí pasarían, pero no tienen capacidad infectante, rapidísimo fracasan.
Esa es la explicación por sacarlo ya, porque algunos cuestionaron esto, digo, que no podían confiar en el condón porque tiene poro, que son más grandes que la particularidad. Bueno, tenemos también inhibidores de la integrasa, como dice ahí el texto. Inhibidores de la neuraminidasa, ahí tenemos los virus vemos estos como los centamivir, y perder el uso de antivirales es un uso complejo, los infectólogos manejan muy bien eso, pero hay que conocerlo también. Según la estructura química se le clasifica en análogos de los nucleócidos, como el aciclovir, estamos mencionando varias veces la aciclovir, vamos a describir en particular aminas tricíclicas como la mantanina, interferones. Los interferones no son, por si acaso, productos sintéticos, son realmente proteínas que han sido modificadas para una serie de infecciones virales. Y antivirales específicos para la hepatitis, particularmente contra los virus de la hepatitis B y la hepatitis C, que son, repito, tremendamente patogénicos. Tienen una altísima incidencia de provocar hepatitis, cáncer de hígado y obviamente muerte del paciente. Y los famosos antirretrovirales, que han ido evolucionando desde los primeros antivirales que se usaron hasta una terapia combinada que existe a la fecha. ¿Saben cómo se llama la terapia moderna de las virus que se usan para la sífilis, perdón, para el VIH? Tratamiento. ¿Quiénes han tenido acceso al seminario de antivirales acá? Porque ya me han entregado un informe de antivirales. Se supone que lo deben conocer porque han trabajado. Alguien aquí que esté asistiendo el día que se integrante del grupo seminario de antirretrovirales. Ese es el temor que existía y que existe siempre. Uno cuando les indica un trabajo de este tipo, lo único que hacen es copiar, pegar y entregar. Ni siquiera se han enterado. Hay una terminología conocida que se llama TARGA, antirretroviral de gran alcance. Gracias a esa estrategia, al usar la combinación de estos antirretrovirales, es que ahora la infección por VIH es curable, ya no es mortal. Antes de que existe esta combinación que se ha logrado exitosamente, todo paciente con VIH estaba condenado a muerte, ahora ya no. Pero obviamente la condición es que tiene que recibir toda la vida este conjunto de antirretrovirales, de TARGA. Interésense, pues, ¿sí? Los antivirales actuales incluyen a los aquellos que son más eficaces contra el virus de herpes simple. El herpes simple es un virus muy infeccioso en la raza y que ocasiona infecciones a veces epidémicas. Por ejemplo, el herpes labial. El herpes labial es muy común. Se puede sufrir a veces varias veces, depende de la inmunocompetencia del paciente. Tengo una paciente que desgraciadamente no se sabe por qué, nunca deja de padecer de accesos agudos, no del virus del herpes simple, sino de herpes zóster. Es increíble, yo le he derivado a un infectólogo reconocido y ningún tratamiento antiviral la puede sacar de esta condición. Obviamente es una persona muy estresada, se supone que por ahí está con el estrés, pero es increíble. No deja de tener erupciones permanentemente y todavía en los glúteos. Es serio este tipo de problemas. Provoca un grave deterioro de la calidad de vida. Bueno, ahí tenemos el aciclovir, que es excelente para la antiviral.
Y el valaciclovir, que es un profármaco. El profármaco, que saben ustedes, es aquel agente que tiene que ingerirse y en el organismo se convierte en el fármaco activo. O sea, en el organismo se convierte en aciclovir. Y la dioxidina es para uso tópico. Pero por favor, cuando hablamos de tratamiento tópico, solo en algunas circunstancias es suficiente el tratamiento tópico. En la mayor parte de casos es complementario. Por eso ustedes quieren, por ejemplo, curar una infección bacteriana de piel, la piodermitis. No se limiten, por favor, a usar cremitas, ungüentitos, lociones. No. Eso podría ser útil, pero como complementario de un tratamiento sistémico, cuando menos algunos días. Si quieren ser exitosos en su tratamiento, no se limiten a las cremitas, a los chismetitos, por favor. Son complementarios en sus manejos tópicos. No son suficientes. Para la varicela zoster, nuevamente encontramos ahí el aciclovir, el valaciclovir y los demás. Les quiero dar de una vez el dato porque esto no creo que lo puedan tener con facilidad después. ¿Cómo se hace el aciclovir? Porque hay una confusión en las recomendaciones. El aciclovir viene generalmente en cápsulas. De 200 miligramos. Cápsula de 200 miligramos. En adultos, ¿cómo se da? Se da, fíjense ustedes, una cápsula de 200 miligramos cada 4 horas, 5 veces al día. Esto, por favor, es un patrón que debe cumplirse, ¿sí? Una cápsula de 200 miligramos cada 4 horas, 5 veces al día. Entonces, podemos diseñar horarios: 6 de la mañana, 4 horas, 10 de la mañana, 4 horas, 2 de la tarde, 4 horas, 6 de la tarde, 4 horas, 10 de la noche. 5 dosis diarias por 5 días. Esta es una norma, por si acaso, importantísima cumplir, porque hay preparaciones que tienen 400 miligramos y dicen, úselo 2 veces al día. No, jóvenes, no, por favor, no logran la tasa de curación que se logra con este esquema. 200 miligramos cada 4 horas, en las horas que les he mencionado, 5 veces al día y por 5 días. E idealmente, si hay lesiones evidentes, se da tratamiento conjunto que les estoy hablando. Vía oral, sistémico y en crema. Se dan tratamientos simultáneos. ¿Estamos bien? Por favor, eso yo quisiera que lo observen porque hay varios esquemas que promueven, algunos dicen, denle 2 veces al día por 7 días, denle 2 veces al día por 10 días. Las tasas de curación no son las mismas. Y ojo, otra condición. Para que haya éxito terapéutico, tiene que actuarse con precocidad. ¿Y qué significa ser precoz? Detectar la infección a tiempo para poder ser exitosos en el tratamiento. Si ustedes tienen una persona que llega con una molestia, cualquiera que sea, por favor, jovencitos, no dejen de examinar. Les ruego, examinen para que no se equivoquen. A todos se nos puede ir, digamos, este detalle. Yo cuento, por ejemplo, no hace mucho llegó una paciente con un dolor lumbar y miren cómo es la rutina. Yo la atiendo frecuentemente, tal vez cada mes llega con dolor lumbar porque tiene una evidente distorsión del eje vertebral. Por si acaso, por favor, capten esta idea. La mayor parte de gente que tiene dolores osteomusculares, lo que le llaman dolores de columna, desde la nuca hasta el coxis, están permanentes sufriendo de dolores de neuralgia, ¿sí? Dolores de la nuca, de la espalda, de los riñones, dice, no es dolor de riñones de ninguna manera, lumbar, a veces compromiso radicular, ciático. Esto es un motivo de consulta común, cotidiano, no le va a faltar pacientes de este tipo de problemas, donde recomiendan estas idioteces tipo neurobión, que no sirven para nada, por favor. Entonces llega con esas molestias y ya no se puede corregir. ¿Por qué? Porque los defectos posturales, que son la causa del problema, jóvenes, si ustedes no aprenden a sentarse correctamente,
no aprenden a usar un mueble correctamente establecido, que debe ser ergonómico. Las sillas en que debemos sentarnos, en verdad, son de este tipo que tienen ustedes aquí en el aula, de espaldar corto. ¿Han visto un aula universitaria que tenga espaldares como tenemos las sillas en los comedores de nuestra casa, que parecen tronos? Un espaldar inmenso hacia arriba. ¡Qué brutos somos, sinceramente! Nos dejamos llevar por la moda y usamos estas sillas que son totalmente antifisiológicas. Las sillas que deben mantener nuestro cuerpo, digamos, en condiciones óptimas son las de este tipo, de espaldar bajo. Que nos permita descansar la zona lumbar, que es la más endeble que tenemos, por favor, en nuestro cuerpo. Y si nosotros adoptamos estas costumbres de postura encorvada, torcida, desde de costado, nos vamos deteriorando, pues si eso lo hacemos todos los días, toda la vida, se va a distorsionar nuestra columna vertebral. Yo les enseñaría la fotografía que les tomo, por cierto, tengo una galería donde el paciente ni siquiera se da cuenta que está torcido, algunos están así. Digo, ¿usted no se da cuenta cómo está su cuerpo? No. ¿Está usted segura que su cuerpo es correcto? Sí. Digo, mire la fotografía. Entonces les llama la atención, ¿qué así soy? Y todavía parece que ni siquiera los familiares se preocupan en darse cuenta que están rectos, digamos, un pariente. Esa postura, jóvenes, ¿saben a qué lleva? A contractura muscular compensatoria. Nuestro pobre organismo dice, caray, ¿qué pasa? Pues este paciente le está llevando a un solo lado, así que se contraen los músculos del otro lado y están en permanente tracción. Esa tracción genera ácido láctico. El ácido láctico se produce dolor osteomuscular. Y peor ya cuando esto es cotidiano, se deterioran los cartílagos intervertebrales y nos quedamos con un defecto postural que no lo vamos a corregir nunca. Ni la cirugía corrige eso. El dolor, especialmente lumbar, es cuestión de defectos posturales. La técnica de alzar pesos, por ejemplo. Si yo quiero alzar ese tacho, lo que funciona esto de basura, y si es pesado, ¿cómo cree que debería alzarlo? Así como lo hacemos cotidianamente, es la actitud más torpe. Debemos cumplir y levantarlo con el esfuerzo de nuestros muslos, así, no con el esfuerzo de la columna lumbar. ¿Quién nos enseña eso? Nadie. ¿Quién nos corrige eso? Nadie. Ni siquiera los médicos. Entonces, todo el mundo sufrimos, y ustedes, les juro que ustedes todos van a sufrir de este problema. Si es que no lo tienen desde abajo. Bueno, entonces la pacientita llegaba permanentemente con su lumbago. ¿Qué iba a hacer? Simplemente decir, señor, pues si su problema tiene que aprender a convivir con su enfermedad, porque no hay forma de corregirlo. Ni vaya a traumatólogo, ni pierda su tiempo, ni se va a operar, porque ahí, pues, si viene el otro, si te opero, te corriges, nunca te solucionan el problema. Bueno, entonces, le dijo, señora, ¿otra vez? Sí, me hizo todavía no aguanto, me duele muchísimo, pero ahora está peor y más intensamente. Digo, bueno, pues, la historia ahí está pura consulta por este problema. Digo, bueno, pues voy a tomar un AINE, un diclofenaco, y si le duele mucho, debería con la contractura muscular indicar una benzodiazepina, por ejemplo, clonazepam, alprazolam, de actividad corta nomás. Y listo, ya se estaba yendo. Entonces me dice, ay doctor, pero supiera que me quema, me hinca terriblemente y me quema. Entonces, a ver, ¿cómo se dice? La hinca, sí, así como si me pincharan con algo. Digo, venga, porque como la rutina de la atención ya se hace, digamos, una cuestión casi como muy dinámica. Rapidísima, pues ya le dije, ya no la examiné, primera vez que iba a comer esa burrada, no examinar. Le digo, venga por acá, levántese su blusa. Y ahí estaba la mata de la erupción de herpes zóster. O sea, por no examinar, le estaba diagnosticando equivocadamente y le estaba dando un tratamiento innecesario. Y no le estaba dando lo que necesitaba. Pero por fortuna, como llegó con las erupciones recientes, entonces uno ya ahí le puede dar este tratamiento que puede ayudar muchísimo. Y a eso va la precocidad, que si ustedes no examinan van a dejar pasar el tiempo y después cuando quieran corregirlo ya no lo van a solucionar con antibióticos. Pero cuando le dan ahí precozmente, ese es el detalle que quería decir.
Mientras más rápido detecten la erupción herpética, ahí sí va a solucionar el problema rápidamente al paciente. Por eso insisto, por favor, aquí el mensaje fundamental es que ustedes nunca dejen de examinar a un paciente, por Dios. Observen, toquen, palpen, ausculten. Sí, hagan eso, por favor. Yo creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar en esta clase. Bueno, para el síndrome de megalovirus, que puede producir incluso un problema oftalmológico que lo lleva a la ceguera, ahí tenemos también el aciclovir y los demás que están señalados en el texto. Infecciones crónicas por la hepatitis B, HBV, que es virus de la hepatitis B, el de abajo, HCV, virus de la hepatitis C. Los dos son patogénicos para el hígado y los dos están relacionados al cáncer de hígado. Y los dos son fundamentalmente ITS, todo tipo de virus. Ahí están todos los fármacos que podemos usar. Propiedades farmacológicas en detalle, podemos decir, por ejemplo, los del virus que son útiles para el virus de hepatitis de herpes simple y el virus de la varicela zoster. Por si acaso, para la varicela zoster, también jovencitos, ustedes lo detectan empezando las erupciones, van a realmente curar al paciente. Pero cuando ya pasó el tiempo, no, ahí es donde se hace crónico y no desaparece nunca. Se muere la gente con su dolor. Es terrible, ¿verdad? Ese es el problema que tiene que ver con el virus de la zoster, ¿no? El famoso. Le llaman esto también el virus de la ¿cómo le llaman esto? Así como si hubiera recibido un chicotazo, un nombre especial. Así es el dolor que lo reciben los pobres pacientes. Ahora, para el virus de la hepatitis del herpes simple, tipo 1 es el que produce lesiones en la boca. No confundan bien. Hay un herpes simple tipo 1 y un herpes simple tipo 2. Y son diferentes, no es el mismo virus, por si acaso, que queda en la boca que se transmite a los genitales o de los genitales a la boca. Pues dicen, no, ha tenido un herpes genital y como ha hecho cunilingüismo, se lo pasó a la boca. No, son virus diferentes. Pero hay virus sí que se transmiten por ese estilo de coito, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, todo. Pero por fortuna ambos se tratan con el mismo agente antiviral, por ejemplo, el famoso aciclovir. Pero siempre y cuando sea precoz el manejo, el éxito está garantizado. Ahí están más detalles de la aciclovir, la síntesis en la DNA polimerasa. Se distribuye en todos los fluidos del organismo humano. El valaciclovir, que es el fármaco, el valaciclovir tiene que transformarse en aciclovir en nuestro organismo. Y esto también es importante. Tienen que advertir al paciente que este tratamiento es curativo, es utilísimo, siempre y cuando sea una primera vez. Porque si el paciente a lo mejor es promiscuo, es un tipo que para por ahí exagerando ya la actividad sexual, cada vez los pacientes son más difíciles de erradicar y no va a haber forma en algún momento de dar beneficio. La psicología, ahí está su farmacocinética, la disponibilidad es bastante baja, y tiene que también reconocerse que hay efectos adversos, por ejemplo, no tengo toxicidad, por fortuna son bajos en el porcentaje 5%, no hay tan lejos de toxicidad, y trombocitopenia, pueden tumbar los paquetes de agua. Pero siempre digestivo, porque es de gástrica, por ejemplo. Puros usos de la psicología, el limucinte, el labial, el zoster, el hepatitis por el virus, hay infecciones nasales, varicela zoster, etc. La hidroxilina, como les dije, como puse en la lámina anterior, el medicina antiviral que se usa en el mundo moderno. Desgraciadamente no es muy eficaz, pero sí tiene utilidad en la queratitis por el virus del herpes simple. ¿Queratitis saben a qué se refiere? Queratitis. Es una infección viral específica de la córnea. Y produce lesiones, úlceras y cicatrices.
superficie, digamos, de la córnea, va a producir problemas visuales. Porque la córnea no se regenera, se cicatriza. Y la cicatriz va a ser imposible de evitar que digamos, que el paciente se libere de esa lesión. Y va a producir muchas veces ceguera, porque cuando la queratitis es intensa, la úlcera es grande, la única forma de recuperar la visión de ese paciente es con trasplante de córnea, no hay otra opción. El síndrome de Granullo puede dar incluso a veces lugar a infecciones sistémicas y por eso hay tratamientos especiales por vía parenteral con el anciclovir y también por vía oral. Hay que tener mucho cuidado, esto ya lo tratamos con el retinitis, porque la retinitis ya es un problema muy grave que si no se atiende a tiempo lleva a la ceguera plena, absoluta del paciente. La retina, pues, la visión, digamos, de manera óptima. Cuando se combina con otra actividad como el carnet, puede ser útil en las terapias subsecuentes, que ya como los antivirales solos no se resuelven. O sea, en combinación de este tipo de antivirales con cáncer, por carnet, puede ser útil en las recaídas de las infecciones imprescindibles. Agente para la influenza. La influenza es una infección muy parecida al resfrío común. Por eso a veces erróneamente al resfrío común, a la gripe, que le llamamos entre comillas, le llaman influenza. No, es una infección especial que tiene procesos epidémicos masivos, grave, puede llevar a la mortalidad del paciente. Bueno, entonces la mantanina, por ejemplo, es muy útil para la tratamiento. Y hay un detalle especial que se ha investigado recientemente. Curiosamente, miren, este antiviral resulta siendo útil en enfermedades no infecciosas, no ocasionadas por virus como el Parkinson y el extrapiramidalismo. El Parkinson es una enfermedad que nunca se ha logrado determinar cuál es la causa. No vayan a confundir el Parkinson con el famoso el dolor senil, y lo que me está dando, por eso se han dado con ustedes. Mano derecha tengo dolor periódico. Y es la vejez. La vejez. Espero que no me inhabilite, pero nos da a algunos viejos. Pero no confundan con el Parkinson. Porque este proceso es obviamente algo que se puede controlar. Uno se queda tranquilo. En cambio, el Parkinson es terriblemente discapacitante. El Parkinson llega a ser tan grave que el paciente ya no puede valerse por los propios medios, no puede ni siquiera alimentarse, no puede hacer su higiene cotidiana, nada, es un paciente que necesita que todo se haga, digamos, con ayuda de otras personas. Bueno, y el Parkinson generalmente es una lesión que se, digamos, instala en lugar de los basales y que incluso los tratamientos a veces son heroicos, los neurocirujanos ingresan con catéteres atravesando la masa encefálica y en la punta producen una descarga eléctrica y destruyen al ganglio basal y un poco mejoran algunos casos. Pero curiosamente hay un tratamiento extraordinario que es particular de esta droga como la mandarina, que en algunos casos, a muchos aquellos que se relacionan como causa de las drogas, mejoran notablemente los procesos del Parkinson y de esta piramidalismo. Esta piramidalismo se refiere a todos los trastornos de estos procesos neurológicos que antes eran típicamente conocidos como si fueran el Parkinson, pero ahora como un Parkinson y tienen esta piramidalismo. Es decir, han visto pacientes, no sé, creo que no son ustedes todavía, de que se mueven así como robots y ahí sí tienen temblor también permanente, incontrolable. Es gravísimo. Responden curiosamente a algunos antivirales como la mantanina. Es un caso extraordinario.
para la restricción por hepatitis B y C. Aquí se está dirigiendo una investigación bastante de estas enfermedades tremendamente agresivas. Estos virus son tremendamente agresivos y por fortuna podrían controlarse porque son casi exclusivos en su transmisión por el contacto sexual. No hay así nomás otra vía de adquisición de estos virus, por lo tanto es donde se insiste en la necesidad de tener un poco de mesura en el apetito sexual, en el ejercicio del apetito sexual, y usar cuando menos pues, profilácticos como el uso de condones. El uso de condones no es una maravilla, pero es lo mejor que existe de las estrategias históricas de prevención de transmisión, especialmente de agentes virales y de agentes causales de ITS en general. Así que por favor ese argumento tonto que muchos dicen, no, yo no uso condón porque me disminuye el placer sexual, eso es una idiotez, porque saben que el placer sexual fundamentalmente es un detalle en el cual participa fundamentalmente la mente humana. La mente humana es la que determina si uno va a tener o no va a tener placer sexual. No es fármacos como afrodisíacos que por ahí de vez en cuando se promueven. Hubo un tiempo, por ejemplo, donde se promovía un producto que se llamaba Yoimbina, que es un agonista alfa-2 adrenérgico, y que tuvo una difusión extraordinaria como si fuera una maravilla para eso, y en verdad nunca funcionó como tal, fue solamente propaganda. Entonces, el cerebro es el que determina si uno va a tener o no tener placer sexual. Por eso yo les sugiero que ustedes lean, porque esto es fundamental, jovencitos, por si acaso, la convivencia entre personas, especialmente que se han establecido como parejas, deben hacer hasta lo imposible por tener una vida sexual en verdad placentera y óptima entre ellos, dentro de la pareja, ¿cierto? Y eso se logra, jóvenes, en verdad. Primero, eliminando todos los mitos estúpidos que nos da nuestra cultura. No que no me toques, que no quiero que me mires, que voy a apagar la luz. Es una barbaridad eso. Es un problema cultural torpe al extremo. Bueno, entonces, eso no significa que vamos a abusar de nuestra capacidad de brindar y de recibir placer sexual. No hagamos eso, pues. No hay que ser irresponsables en ese sentido. Y si por ahí se da la ocasión de que van a tener un coito ocasional, por favor, ustedes exijan a las mujeres que la pareja ocasional que tienen use condones. Si no hacen condones, mándenlo pues a divertirse de otra manera, ¿sí? Y si son varones, usen tanto para ustedes como para la protección de la pareja. Así que, jovencitos, no tengan bobadas en la cabeza, ¿sí? Entonces ahí tenemos este problema tan grave de los interferones, que sí actúan bastante bien. Y para la hepatitis C, estas combinaciones que estamos llamando ahí del interferón alfa, PEG, los ingredientes de la PEG, eso ya como lo manejamos siempre todos, la ribadivina que dábamos. Bueno, pero ahí el mensaje, verdad, fundamental es lo que les acabo de mencionar. Para la hepatitis B está la lamivudina,